Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es de grande bendición poder estar nuevamente entre ustedes y estar para disfrutar las ricas bendiciones que Dios nos tiene. No sé si en esta mañana han anunciado alguna boda. Mano Nelson. ¿Ah? A las 2 de la tarde hay una boda, se anunció el domingo pasado, y es la hijita mayor y la única hijita que tiene nuestro hermano Braña y hermana Gloria. Que Dios les bendiga en este día en grande manera. Se casará con nuestro amado hermano Orlando de Villales, así es, ¿verdad? Esos son los jóvenes que han de contraer matrimonio en este día. Bueno, tengo algo por aquí. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Esto de los anuncios yo se lo dejo casi siempre al hermano Nelson, que se encargue de todos los anuncios, para así más bien yo entrar directamente a la palabra de Dios. Ver ahí y comenzaremos en el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 15, comenzando en el verso 1, nos dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Pueden sentarse.
El tema para esta mañana lo tomaré del verso 5, la última parte del verso 5, donde nos dice: porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Ese es el tema para esta mañana y lo estaremos examinando a través de la historia bíblica hasta llegar hasta nuestro tiempo, para que podamos ver lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Podemos ver a través de la palabra de Dios la parábola de la vid y los pámpanos. Podemos ver también la parábola del trigo y la cizaña. Podemos ver que en esas parábolas Dios está revelando cosas muy importantes tocantes al reino de Dios. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, ahí el Señor muestra que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A lo que fue mostrado en esta parábola aquí en el capítulo 7 de San Mateo. Fue mostrado que el reino de los cielos era semejante a un hombre que salió a sembrar buena simiente. Dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Y la explicación de esta parábola fue la siguiente en el verso 36 hasta el 43 del Evangelio según San Mateo, y nos dijo el Señor, explicándonos esta parábola, dijo: entonces, despedida la gente, Jesús se vino a la casa, y Jesús vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es
De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Podemos ver que el reino de los cielos es la iglesia del Señor, que fue fundada por el Señor, y encontramos que ese reino ha estado a través de las edades y ha estado creciendo y han estado siendo añadidos a ese reino aquí en la tierra aquellos que son pertenecientes a ese reino y que están ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo para pertenecer al reino del Señor. Encontramos que si hay un reino, hay personas que pertenecen a ese reino, y esos son aquellos escogidos que han estado apareciendo en la escena terrenal, en el reino de Dios, y han estado pasando por diferentes etapas. Encontramos que para cada etapa ha habido un mensajero y ha habido un grupo de personas que ha pertenecido a esta etapa del reino de los cielos. Encontramos que ese no ha sido un reino terrenal, sino un reino celestial. Es un reino del cielo. Es un reino que Dios es el que ha estado preparándolo. Es un reino sobre el cual Él ha prometido colocar su trono para Él reinar durante 1000 años sobre la tierra, sobre ese reino. Ese reino es un reino que Él ha estado preparando aquí en la tierra. O sea, los miembros de ese reino han tenido que pasar por esta tierra, vivir en esta tierra y recibir aquello que los identifica como partes de ese reino. Han tenido que identificarse con la parte del reino al cual ellos pertenecen. Ellos han tenido que identificarse con la parte de ese reino al cual ellos pertenecen y en el cual ellos estarán viviendo por toda la eternidad. Ellos han tenido que identificarse con la parte del reino en el cual ellos trabajarán, ministrarán durante el milenio y durante la eternidad, o por toda la eternidad. Encontramos que todo reino tiene sus diferentes etapas o sus diferentes departamentos. Por lo tanto, podemos ver a través de las edades que cada edad representa una parte de ese reino, o podríamos decir un departamento o una edad o una fase de ese reino.
encontramos que cuando ya todas las diferentes partes de ese reino han aparecido, entonces lo único que falta aparecer es el trono de Dios colocándose sobre ese reino, o sea, sobre la cima de ese reino. Y cuando eso entonces acontece, entonces con ese acontecimiento es sellado el reino de Dios. Al ser sellado, entonces es un reino que tiene un sello genuino, un sello que es lo que le da la autoridad, el dominio y todos los derechos para gobernar sobre este planeta Tierra y sobre cualquier otro lugar que haya que gobernar, que haya que trabajar. Cuando ese tiempo llega, como ha llegado, entonces encontramos que todos los demás reinos terrenales que no tienen el sello de perfección, que no tienen el trono que deben tener, y lo que tienen es un trono humano, un trono terrenal, con una cabeza terrenal, con un trono gubernamental, humano, terrenal. Encontramos que entonces ese reino terrenal tiene que caer, tiene que desaparecer para darle paso al reino de Dios que viene con su trono para reinar por 1000 años, como muestra 1000 años de luna de miel, con todos aquellos que a través de las edades han ocupado su posición, han recibido el mensaje que les correspondió recibir a través del mensajero que Dios les envió, y entonces les toca vivir por 1000 años con el rey y con ese trono gobernando a todas las demás edades, o sea, perteneciendo esas otras edades a ese trono. Por lo tanto, mostrará que esas otras edades que habían partido y que los miembros de esas 7 edades habían dormido, luego cuando les toca regresar para vivir durante el milenio aquí sobre la tierra, ese grupo de escogidos que apareció durante todas las edades pasadas, al vivir sobre esta tierra durante 1000 años sin ver muerte, eso mostrará que estarán viviendo en una edad perfecta, que estarán viviendo una edad espiritual perfecta, la edad de la piedra angular, y entonces ellos no tendrán que ver muerte, y cuando ha terminado ese día, ese milenio, habrá sido probado que ya todo fue arreglado para los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios, para aún aquellos que pertenecieron a alguna de las edades pasadas de las 7 iglesias, y que ya no hay más muerte para los hijos de Dios, los predestinados, y que toda la autoridad y el poder que Adán había perdido, todo ha regresado a las manos de los hijos de Dios, aún de aquellos que han partido en las edades pasadas. El milenio probará eso. El milenio será un testimonio
vivo de una restauración completa de los hijos de Dios a su posición original. Lo que Adán no pudo terminar, los 1000 años después de haber pecado, los escogidos lo terminarán felices y contentos, mostrando que ya todo ha pasado y que ahora se puede vivir un día sin morir, y un día delante de Dios son 1000 años, y si se puede vivir un día sin morir, entonces se sigue hacia adelante viviendo por toda la eternidad. Encontramos que los malos, dice la Escritura, que han de ser estopa, han de arder, han de ser quemados con el fuego radiactivo que hay preparado, y también espiritualmente después han de ser destruidos en el lago de fuego. O sea que no va a quedar ni raíz ni rama, ni la parte física ni la parte espiritual tampoco ha de quedar. Después del milenio ya no habrá ni señal de lo que había acontecido, ni de las civilizaciones mundanas que habían habido sobre la tierra. No va a quedar ni cuerpo, ni espíritu, ni alma de aquellos que han de ser destruidos en el lago de fuego. Encontramos que eso es lo que está hablado en la palabra, y así ha de acontecer. Encontramos que el Señor mostró esto en forma parabólica, en parábolas. Él habló todas estas cosas, y en todo eso estaba mostrando grandes revelaciones de lo que habría de acontecer y de cosas que ya anteriormente habían acontecido también. Ahora aquí en esta parábola de la vid y los pámpanos, aquí el Señor se presenta como la vid y presenta a los escogidos como los pámpanos. Y Él nos dice que los pámpanos son los que llevan el fruto. Y nos enseña que en esto es glorificado el Padre Celestial, en que los pámpanos lleven mucho fruto. Porque si los pámpanos llevan mucho fruto, entonces eso muestra que la vid es una vid buena, y que la vid estará dando el fruto máximo que puede dar a través de esas ramas, a través de esos pámpanos. Por lo tanto, podemos examinar a través de la historia de la vid y los pámpanos, y podemos ver cómo la vid verdadera ha estado manifestándose para traer el fruto a través de esos pámpanos. Podemos ver todas estas cosas, podemos ver que a través de las edades el Señor estuvo manifiesto a través de cada uno de los mensajeros, y a través de cada uno de los mensajeros la palabra fue manifiesta, y eso entonces ocasionó que apareciesen los pámpanos que correspondía estar unidos a esa vid. Encontramos que sin él, sin la vid verdadera, los pámpanos no podían llevar fruto.
encontramos que los pámpanos sin la vid no son nada. O sea, es igual que nada, porque lo que trae el fruto es la vid a través de los pámpanos. Por lo tanto, podemos ver que sobre la tierra Dios coloca a sus hijos, que vienen a ser esos pámpanos, que vienen a ser esas personas que han de pertenecer a ese árbol que ha de llevar fruto. Encontramos que Dios muestra en su palabra que el justo es como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Encontramos que la iglesia del Señor, la vid verdadera, es colocada, es plantada aquí en esta tierra. Y encontramos que para formar esa vid verdadera con esos pámpanos verdaderos, Dios tiene a esas personas colocadas aquí sobre la tierra. Y para que sean manifiestos, para que se conozca lo que son esas personas, lo que Dios hace es lo que ha hecho siempre. Esas personas no pueden ser manifiestas ni pueden llevar el fruto ordenado para llevar en ese tiempo de ellos mismos. Ellos no lo pueden hacer, porque los pámpanos de sí mismos no pueden llevar fruto, porque sin Él nada pueden hacer. Para cada edad hay un mensaje, hay un fruto que debe ser dado, que debe ser producido. Hay un mensaje que debe ser proclamado y que debe ser llevado hacia adelante por ese grupo de escogidos de ese tiempo. Y ese grupo de escogidos tiene que llevar ese fruto para ese tiempo. ¿Por qué? Nos es dicho en la palabra de Dios que el justo es como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por lo tanto, para cada tiempo hay un fruto que debe ser dado por esa vid verdadera a través de esos pámpanos. Esos pámpanos de sí mismos no pueden producir el mensaje para esa edad. No pueden producir el fruto de la palabra de Dios ordenada para ese tiempo. No lo pueden producir de sí mismos. Pero el Señor dijo que Él es la vid. En la vid está la vida. De la raíz de la vid es que sube y pasa hacia las ramas, pasa hacia los pámpanos, y entonces el fruto se ve en los pámpanos. Pero el que trae el fruto, el que produce el fruto, es el Señor. Pero se ve manifiesto en las ramas, se ve manifiesto en los pámpanos, pero la vida la trae el Señor. Encontramos que de nada valdría que en esta tierra Dios colocase un grupo de escogidos para cada edad. No valdría de nada si el mismo Señor luego se manifiesta o se manifieste a través de algún instrumento que Él escoja para Él entonces manifestarse y traer la vida de su palabra a ese cuerpo de creyentes.
a esos pámpanos para que entonces se vea ese fruto manifiesto en esos pámpanos. Y la gente cuando miran, dicen, aquel grupo de creyentes cree tal y tal cosa y predica tal y tal cosa y hace tal y tal cosa, y ven ese fruto manifiesto a través de esos pámpanos. Pero todo eso que predican, todo eso que creen, que predican y que practican, y todo eso que tienen y que hacen, eso es a causa de la vida que ha sido traída por la vid verdadera. Es a causa del mensaje del Señor que ha venido manifiesto a través de algunos de los escogidos que Él haya predestinado para usarlo como un ministro de su palabra, como un mensajero para ese tiempo, para esa edad. Porque Dios no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay muchas personas que piensan que no hay hombres imprescindibles en la obra de Dios. Hay personas que piensan que Dios no necesita hombres para Él hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero eso es una idea equivocada, porque Dios siempre ha necesitado un hombre en cada tiempo para Él cumplir lo que Él ha prometido en su palabra. Por ejemplo, tenemos el caso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto para ser llevados a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Israel. Encontramos que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería llevada cautiva a una tierra y que luego de 400 años Dios los libertaría con mano poderosa. Dios le prometió a Abraham la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto en donde ellos estaban cautivos para ser llevados de regreso a la tierra prometida. Dios hizo esa promesa y cuando se cumplió el tiempo para Dios cumplir su promesa, Él descendió. Y cuando descendió, Dios no fue directamente al pueblo de Israel. Dios lo primero que hizo fue buscar un hombre al cual usarlo para manifestarse a través de él y cumplir lo que él había prometido. Y ese hombre ya Dios lo había predestinado, lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ese hombre se encontraba no en medio del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, cuando este hombre quiso cumplir la promesa de la liberación de Israel, el pueblo de Israel no le reconoció. Pero no importa que no lo hubiese reconocido, con todo y eso seguía siendo el hombre de Dios para la liberación de Israel. Se fue allá al desierto y estuvo por 40 años. Después de 40 años encontramos que Dios desciende sobre el monte Sinaí, y al descender allí sobre el monte Sinaí
encontramos que Dios había dirigido todas las cosas de tal manera que para ese tiempo se encontraba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y cuando Moisés ve esa gran visión, cuando Moisés ve el monte allá encendido, ve aquella luz resplandeciendo y ve que esa luz está sobre un árbol y que el árbol no se quemaba, él enseguida pensó: esto no es algo común, esto no es alguien que haya prendido un fuego allí, porque ya se hubiera consumido, ya se hubiera quemado el árbol. Esto es algo más importante de lo que cualquiera se puede imaginar. Esto es algo sobrenatural. Y dice la Escritura que Moisés fue a averiguar por qué, con ese fuego que había allí, por qué el árbol no se quemaba. Y cuando fue a averiguar, no todos los averiguados salen mal. Él fue a averiguar algo que era conforme a la promesa de Dios. Aunque él no se diese cuenta lo que él fue a averiguar, ¿qué? Él fue a averiguar la venida del Señor para la liberación del pueblo de Israel. Él fue a averiguar lo que estaba sucediendo en la cima de la montaña. Aunque él estuviese un poco inconsciente de que iba a averiguar la venida del Señor para la liberación del pueblo de Israel, conforme a la promesa de Dios, siendo él profeta, él siendo profeta señalado de Dios para ese tiempo, Dios estaba guiando su vida aunque él no se diese cuenta. Los profetas de Dios son guiados por Dios en toda su vida, se den cuenta o no se den cuenta que Dios lo está guiando. Pero Dios se encarga de guiar sus vidas, de guiar sus pasos. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Y también Dios se encarga de guiar a su pueblo. En cada edad Dios ha guiado a su pueblo, en cada tiempo Dios ha guiado a sus escogidos. Encontramos que Dios los ha guiado de tal manera que Dios ha llevado a cabo en ellos el plan y propósito que Dios tenía para ese tiempo. Para guiarlos ya sabemos que Dios ha usado a un instrumento, porque Dios no hace nada sin un instrumento de carne y hueso para él manifestarse. Así encontramos entonces que nadie tiene que estar diciendo: yo voy a averiguar yo mismo por mi cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No, es más sencillo que eso. Nadie tiene que romperse la cabeza tratando de averiguar por sí mismo las cosas. Nadie tiene que romperse la mente tratando de descifrar los misterios de Dios, porque Dios tiene un orden para hacérselo saber al pueblo de Dios. Y no hará nada al Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. El primero que se entera es el profeta que Dios tenga para ese tiempo. Luego lo hace saber al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo capta, se da cuenta de lo que está pasando, porque viene de parte de Dios la unción de Dios sobre el pueblo, para el pueblo ver claramente lo que antes no veía. Entonces, de esa forma es que el pueblo, los escogidos, reciben la revelación de Dios
para el tiempo en que están viviendo. Y no hace Dios nada a menos que no sea de esa manera. Cualquiera que trate de conseguirlo él por su cuenta se ha metido en tremendo problema, porque solamente Dios lo da a conocer a través del instrumento que él tenga para ese tiempo. Cualquiera otro que trate de hacerlo o conseguirlo se está metiendo en el lugar que no le corresponde. Está tratando de ocupar la posición del escogido mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Y delante de Dios eso cuenta de tal manera, tan mal delante de Dios, que la ira de Dios se enciende sobre toda persona que trate de ocupar la posición del escogido, del mensajero que Dios tenga para ese tiempo. Bueno, nadie puede ocupar el lugar de otro. Vean ustedes lo que trataron de ocupar el lugar de Moisés. La tierra se los tragó. Y encontramos que la Escritura dice que bajaron vivos al infierno. Y eso es lo mismo que ocurre en lo espiritual con todos los que traten de ocupar la posición que le corresponde a una sola persona ordenada por Dios para Dios hablarle y recibir de Dios todo lo que Dios tiene para ese tiempo. ¿Qué les pasa a cualquiera que trate de ocupar esa posición? El infierno, la quinta dimensión, lo agarra. O sea, que es echado a la quinta dimensión. Es tomado por la quinta dimensión. Por causa de que Dios tiene un orden y cualquiera que viole el orden de Dios está violando las leyes de Dios. Al estar violando una ley divina como esa, se verá en problemas, porque si hay una ley, la violación de esa ley requiere que un juicio y una sentencia. Ahora, nosotros viendo el tiempo en que estamos y viendo que en la Escritura nos es dicho, sin mí nada podéis hacer, y encontramos que el pueblo de Israel, aunque había llegado al tiempo de la liberación, había llegado ya a los 400 años de cautiverio, y conforme a la promesa, después de 400 años, a los 400 años, Dios prometió que los libertaría. Pero allí estaban ellos. Había llegado el tiempo, pero sin Él nada podían hacer. Moisés, antes de irse hacia el desierto, cuando le rechazaron, podía haberles dicho: el tiempo de la liberación está aquí. Y quizás ustedes estén pensando que todavía faltan algunos años, o que todavía no es el tiempo, o que yo no soy el hombre. Y yo tendré que irme de entre ustedes, ya que ustedes desean entregarme en las manos de Faraón, para que Faraón me juzgue conforme a sus leyes, y conforme a sus leyes yo he de salir culpable, porque he matado a un egipcio, por defender a un hebreo. Y eso ha de ser una sentencia de muerte para mí.
yo he de huir, he de salir de entre ustedes. Y ustedes están esperando la liberación del cautiverio, conforme a la promesa de Dios. Ustedes están esperando que Dios los saque de aquí y los lleve a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, conforme a la promesa que Dios hizo a nuestro padre Abraham. Pero sin mí nada podéis hacer. Ustedes han de salir, pero sin mí ustedes no podrán salir. Ustedes han de salir conforme a la promesa de Dios, pero sin mí nada podrán hacer. No por causa del hombre, sino por causa del que estaría en el hombre para llevar a cabo la liberación. Pero sin el velo de carne que Dios había predestinado para llevar a cabo esa obra, nada se podía hacer tampoco. Porque Dios no podía hacer nada a menos que no tuviera el instrumento que Él había predestinado para llevar a cabo esa obra. Si Dios habría de ser el libertador de Israel, Él necesitaba un hombre libertador, un libertador. Ahora podemos ver que el diablo se dio cuenta del tiempo en que el libertador había nacido. Y encontramos que cuando había la posibilidad de que el libertador muriese, Dios llevó al libertador al mismo lugar en donde estaban buscando al libertador para matarlo. Faraón era el que lo estaba buscando para matarlo, y Dios metió al libertador allí en el trono de Faraón. El lugar más seguro donde podía Dios colocarlo era al lado del que lo estaba buscando. Y que le cogiera cariño, y que no se diera cuenta que ese era el hombre en que Dios se manifestaría. Bueno, podemos ver la manera en que Dios obra. Dios obra de tal manera que deja confuso a los sabios y a los entendidos. Pero ¿quién le dirá a Dios que Él no puede hacer tal y tal cosa? Dios es soberano. Y cuando entendemos lo que significa una persona ser soberana, nosotros tenemos entonces que temer ante el soberano, que puede hacer lo que Él desea hacer y está bien hecho. Y nadie le puede decir por qué haces así o por qué haces así. Él es soberano y Él tiene sus propias leyes y Él actúa conforme a sus propias leyes. No importa que las leyes de los seres humanos digan que no se puede, conforme a las de Él se puede de la manera que Él haga las cosas. No importa lo que puedan decir la gente, es qué dice Dios. Eso es lo que importa. Las leyes de Dios son más altas que las leyes de los hombres. Por lo tanto, las leyes de Dios tienen autoridad y dominio sobre las leyes terrenales. Las leyes de Dios nunca estarán violando las leyes terrenales, aunque no estén de acuerdo con las leyes terrenales en alguna cosa. Las leyes terrenales sí estarán violando en muchas ocasiones las leyes divinas y tendrán que responder.
Usted dice, ¿cómo puede ser posible eso? Las leyes terrenales son temporeras y fueron establecidas por hombres. Las leyes divinas las estableció Dios y las leyes divinas son eternas. Son perfectas. Por lo tanto, lo que es perfecto, lo que es eterno, permanece para siempre. Así es que, viendo nosotros estas cosas, tenemos nosotros que mirar toda la historia del pasado, examinarla, ver la manera en que Dios ha estado obrando y saber el tiempo en que estamos nosotros viviendo y ver las cosas que han sido prometidas para este tiempo. En este tema, sin mí, nada podéis hacer. Este tema dice más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Moisés, como estábamos hablando, Moisés se pudo haber despedido de sus hermanos también. Se pudo haber despedido de su mamá. Se pudo haber despedido de todos ellos. Ya Moisés tenía unos 40 años. Era un hombre hecho y derecho. Era un hombre con capacidad. Era un hombre que había sido criado a los pies de Faraón. Era un hombre que había sido criado y educado con la mejor educación que se le podía dar a cualquier persona. Así es que en lo humano estaba preparado. Pero el pueblo no entendió. Moisés sí sabía que él era el hombre y él pensó, bueno, si Dios me ha colocado aquí al lado de Faraón, al morir Faraón, quedo yo. Y si no, pues saco el pueblo antes, lo saco hacia la tierra prometida y Dios estará conmigo. Pelearemos, lucharemos y con la bendición de Dios conforme a lo que Él ha prometido para este tiempo, tendremos la victoria. Porque es que cuando Dios ha hecho una promesa para un tiempo, Él respalda al instrumento que Él ha señalado para ese tiempo y al pueblo que se une a ese instrumento. Todo el trabajo que sea hecho por ese pueblo, encabezado por ese instrumento, bajo la dirección de ese instrumento, el cual será dirigido por Dios para actuar de la manera que debe actuar para esa edad, para ese siglo en que vive y para esa dispensación, tendrá el respaldo de Dios. Todas las huestes celestiales estarán a su lado para que el fruto que esté llevando a cabo, que esté dando esa vid a través de esos pámpanos, para que ese fruto sea ensalzado, para que ese fruto sea mostrado y todos puedan ver ese fruto. Y la obra para ese tiempo sea llevada a cabo. Moisés, en aquel tiempo, luego de haberse despedido, se fue. Y por allá, por Madián, conoció a una joven y allá se casó con ella. Tuvieron 2 hijos y allá él estaba lo más bien, lo más tranquilo. Imagínense, de haber sido el segundo después de Faraón, ahora ser un pastor de ovejas, bueno, menos problemas, menos luchas. Algunas personas piensan, bueno, ser una cosa tan grande en un gobierno tan grande como el de Faraón, eso era algo grande, algo glorioso. Pero todo eso conlleva ciertas responsabilidades y conlleva ciertos nerviosismos,
conlleva ciertas clases de trabajos que cuando luego Moisés le tocó ser pastor de ovejas y estar allá entre las ovejas, estar en el campo sin ninguna preocupación y viviendo una vida allá de campo con su esposa amada, sus hijos, bueno, para Moisés fue una cosa muy maravillosa, fue una vida mucho más agradable que la que él había vivido allá en el trono del faraón. Bueno, fue tan buena y tan agradable que vamos a examinar un momentito y usted verá qué maravillosa fue esa clase de vida que él tenía, era mucho mejor que la que había tenido en Egipto. En Egipto encontramos que luego de él haber matado a aquel egipcio para defender a su hermano hebreo, encontramos que Moisés no le dijo a Dios, yo no quiero irme de Egipto. Moisés huyó de Egipto, se fue corriendo. Pero encontramos que después, cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí, y Dios le dice a Moisés, mira, yo te envío a Egipto. Moisés trató de no ir a Egipto. Él se encontraba mejor allá en el campo pastoreando ovejas y estar con su esposa y sus 2 niños. Se encontraba mejor, se encontraba a gusto. Ya las preocupaciones allá del reino de Faraón ya no las tenía. Ahora la responsabilidad que tenía era una responsabilidad de campesino, que tenía que ser fiel, pero que no tenía que estar con la clase de trabajo terrenal, la clase de trabajo humana, la clase de trabajo mundana, la clase de trabajo que él tenía allá en el reino de Faraón. Y cuando Dios le dice, tienes que volver a Egipto, al lugar de donde saliste corriendo, encontramos que Moisés comenzó a poner muchas trabas, muchas excusas para no ir. Puso la excusa del pueblo. Dijo, ese pueblo es un pueblo rebelde. Si no huyo de allá, si yo no salgo corriendo de allá, me hubieran entregado en las manos del faraón y me hubieran matado. Estoy vivo de milagro. El mismo pueblo, mis propios hermanos, querían que Faraón me matara. Lo mismo que desearon e hicieron con Jesús. Y lo mismo que hicieron con José. Lo entregaron, lo vendieron y todas esas cosas. Bueno, Moisés no quería regresar a Egipto. Estaba muy bien, muy tranquilo con la nueva vida que había encontrado, y ya llevaba 40 años, así que se había adaptado lo más bien. En 40 años cualquiera se adapta a esa clase de vida. Así es que encontramos ya a Moisés bien adaptado a esa clase de vida, y le pone esa excusa, pero había una promesa de parte de Dios. No importaba que el pueblo fuera malo, que el pueblo fuera incrédulo, a uno que creyó, el padre de ese pueblo, Abraham, Dios le había dicho, tu simiente será cautiva en tierra extraña por 400 años. Sabemos que la causa por la cual fue cautiva fue porque habían vendido a José. Y al mismo lugar para donde lo vendieron, para ese mismo sitio, Dios los llevó allí y fueron cautivados allí. Pero encontramos que las misericordias de Dios son sin límites, son eternas. Dios, por amor a Abraham, hizo esa promesa a Abraham, aún antes de nacer Jacob, aún antes de nacer el pueblo de Israel, aún antes de nacer
las 12 cabezas de trigo. Dios, viendo todo lo que habría de acontecer y viendo todo, Él vio todo y Él hizo su plan de cómo Él habría de llevar a cabo todas las cosas. Encontramos que Moisés luego le dice a Dios, cuando Dios sigue hablándole, Moisés le dice, mira, es que yo soy torpe para hablar. Soy torpe para hablar, soy tartamudo. Uno con un mensaje, para llevarle un mensaje de liberación al pueblo de Israel, anunciarle una tierra que fluye leche y miel, anunciarle que tú les vas a dar la victoria, anunciarles las promesas que tú hiciste a Abraham con relación a la liberación del pueblo de Israel del cautiverio en donde se encuentran, y mostrarle que el tiempo se ha cumplido, mostrarle que los 400 años ya están cumplidos y que ya hasta se han pasado de tiempo, y mostrarle a ellos lo que les dije, que sin mí ellos nada podrían hacer, y que si se han atrasado y si ya se pasaron los 400 años, ya se cumplieron y sigue el tiempo corriendo, mostrarles que tú has vindicado lo que yo les dije, que sin mí ellos no podrían salir, y mostrarles que yo era el hombre señalado por ti, que los quise libertar y ellos no quisieron. Mostrarle todo esto a un tartamudo ahora, a uno que no sabe hablar bien. Bueno, siempre estaba poniendo excusas para no ir. Él quería que Dios escogiera a otro porque ya lo había rechazado la primera vez. Pero los profetas de Dios tienen que pasar por etapas bien difíciles. Hay etapas donde el mismo pueblo al cual Dios lo envía, ese mismo pueblo rechaza al enviado de Dios, y después Dios vuelve y lo envía, y ese profeta tiene que no basarse